Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿cómo están? A los que van ingresando a la reunión. Sí. Esperaremos unos minutos a que se enlacen todos los que puedan y empezamos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Cecilia, ¿cómo está? ¿Me pueden escuchar? Sí. Muy bien. Bueno, ya todos somos 10, 11 en este momento. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Iris? Lice, quería hablarle de una cosita, por favor. Le habla Aldo. Tengo muchos problemas con mi computadora, no está arrancando bien. El conector del cable de almacenamiento está roto y lo hice reparar hace tiempo y ahora me está teniendo cortes. A veces se prende una hora y pum, se apaga de golpe y no sé qué pasa. Por eso no estoy pudiendo hacer bien las cosas. Cuando me conecto trato de directamente enviar lo que puedo, hacerlo rápido y ahora no tengo dónde llevarlo a ningún lugar. Mi computadora, todo está cerrado con esta cuarentena. Qué lamentable. Veremos Por cómo. favor, le voy a pedir un favor, sí, que a veces no estoy queriendo subir o algo y no me puedo conectar, entonces le pido por favor, por el trabajo que le quería enviar el otro día, no he podido subir por justamente esto, porque me ha pasado todo el día se me ha cortado y al final casi no alcanzo a terminar, pero no he podido subir a la plataforma porque se cerró. Así es. Veremos hoy día de iniciar de repente dando algunas alternativas ante las diferentes contingencias que pueda presentarse. Por favor, licenciado, porque tardé como de la hora de presentación 40 minutos más, ¿me entiende? Hasta que termine el trabajo y todo. Y obviamente eso es lo que me atrasó. Eso es. Estamos ya O aquí. podríamos poner el tiempo límite de entrega, aunque sea 6 de la mañana, ¿no? Porque eso tal vez daría mejor plazo para entregar el trabajo, no lo sé. A ver, mientras acaban de unirse el resto de los que se han notificado, somos 26, ahorita estamos ya 16, mientras se unen podemos abordar estas opciones alternativas en caso de que se presenten contingencias para la entrega de los trabajos. Y
puntualmente lo que les puedo manifestar es que sí algunos, ¿no?, han hecho llegar incluso a través del WhatsApp, ¿no?, o del correo en caso de retraso, ¿no?, de que la plataforma... Yo le envié por WhatsApp justamente por eso, pero era porque se me apagaba y no sé cómo guardarlo. O sea, ponía control G, pero a veces me olvidaba porque seguía escribiendo y pum, todo lo que había escrito se me borraba y se me iba la idea. Entonces estaba así haciendo. En caso sumo, si es que son dificultades técnicas, es posible incluso hacerlo a mano y mandar un formato de imagen o en PDF, ¿no?, una vez convertido. Esa sería una opción. Yo voy a tomar mis previsiones, por ejemplo, con lo que me está pasando, pero eso es lo que me ha pasado con el trabajo, por eso no le he podido subir. No, yo lo terminé al momento que yo he enviado ese mensaje. El primer trabajo que envié, también me disculpé por la hora del envío. No lo escuchamos, licenciado, está en silencio. Ahora, Ahora sí. bien, les decía que en caso de presentarse contingencias, sean técnicas o dificultades de tiempo para el envío oportuno de la actividad definida para la semana, lo que vamos a optar es que lo manden por vía alterna, es decir, por correo o por WhatsApp, que serían las dos formas, ¿no?, tecnológicas que nos servirían de auxilio en el caso de presentarse alguna contingencia. Va a ser, de todos modos, va a ser válido, ¿no?, mientras cumpla el tiempo previsto o que no estime demasiado un plazo distinto al de los demás. Entonces, eso para que sepan que igual lo importante es que hagamos la actividad y cumplamos con la actividad, porque eso reporta para cada uno también seguir el proceso, ¿no?, que se ha planteado. Bien, creo que hasta el momento ya estamos 18, el resto se irá sumando en el proceso. Creo que ya estamos la mayoría enlazados como para poder hacer las orientaciones respectivas de esta de esta tercera unidad más bien, ¿no?, que tendrá 2 semanas de duración. Entonces ahora empezaremos con la aclaración y orientación de las actividades que corresponden a esta semana. Bien, voy a compartir con ustedes una presentación que nos va a permitir hacer la explicación más didáctica. ¿Pueden ver la presentación que les estoy mostrando? Que es la organización de elementos curriculares. Sí, se puede ver. Sí, se puede ver. Magnífico. Voy a poner luego a disposición también en formato PDF en la plataforma, pero va a servirnos ahora para entender el proceso que vamos a seguir durante estas 2 semanas hasta la culminación de esta unidad y también el producto que se espera de este módulo. La organización de los elementos curriculares, ¿no?, como tercera unidad, persigue el siguiente propósito: el concretizar la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje en el diseño de un plan global para una asignatura o módulo, estableciendo los elementos básicos de la estructura curricular. Hasta ahora hemos visto varios elementos. Vamos a ver cómo estos ahora se integran en el diseño de un plan global de asignatura o módulo.
Eso es lo que perseguimos en esta tercera unidad. El diseño como tal, ¿no? En la construcción curricular corresponde al diseño microcurricular que se traduce en el diseño de un plan de asignatura o módulo. Este tiene como componentes principales, ¿no? La unidad de competencia, los elementos de competencia, los saberes y unidades de aprendizaje. Es importante empezar por aclararnos, ¿no? En este diseño, en el enfoque por competencias, ¿qué estamos entendiendo por competencia? Y específicamente, cuando hablamos de competencia, estamos hablando de un desempeño integral concreto, ¿no? Que se refiere en este caso a los resultados expresados en una acción. Entonces, esta competencia, como vamos a ver, va a ayudar a operacionalizar, a planificar el desarrollo de una materia, de un módulo, de una asignatura. Y como vamos a ver, se va a ir desagregando en diferentes categorías que van a ayudar a su planificación didáctica. Entonces, cuando hablamos de una competencia, estamos hablando de un desempeño integral complejo, ¿no? ¿Y por qué hablamos de desarrollo o desempeño integral? Enseguida veremos que integran diferentes tipos de desempeños o habilidades. En concreto, habilidades de tipo conceptual, ¿no? El saber, el conocer, que es habilidades de tipo procedimental, que es propiamente el saber hacer algo, y habilidades de tipo actitudinal, que conlleva un conjunto de actitudes y valores, ¿no? Entonces, todos estos, ¿no? elementos es a lo que llamamos desempeño integral. Ahora, para su configuración, para su construcción, necesitamos definir, construir o formular en cada asignatura una competencia, ¿no? Y esta competencia tiene en su estructura 4 elementos, ¿no? o componentes importantes. Hablamos del verbo de acción, hablamos del objeto sustantivo, hablamos de la finalidad y de la condición de calidad o referencia. Cuando hablamos de un verbo, ¿no? Estamos asignando, ¿no? una acción que va a desarrollar el futuro profesional, ¿no? al cursar la asignatura. Entonces tenemos que expresar esa acción en un verbo, ¿no? que nos permita precisar un desempeño observable, ¿no? De preferencia debe plantearse un verbo de acción, ¿no? que permita desagregarse en diferentes subdesempeños, ¿no? Como veremos, eso es clave. En lo posible debe ser un verbo complejo, ¿no? Que es lo que perseguimos en el desarrollo de toda la asignatura. Lo mismo, ¿no? Cuando pensamos en el objeto, este recae básicamente diríamos, en el asunto central del que trata la asignatura. El objeto será ese, ¿no? El que identifique la asignatura. Entonces, el asunto central del que trata la asignatura será el objeto, ¿no? o sustantivo de nuestra asignatura. Cuando hablamos de la finalidad, estamos planteándonos, ¿no? el propósito, ¿no? que tiene este desempeño en relación a una respuesta a una problemática del contexto. Recordarán que en la segunda unidad hicimos la radiografía de la sociedad, ¿no? en la que hemos intentado describir problemáticas, ¿no? identificar aquellas que son prioritarias, ¿no? dar respuesta, y luego estas se han traducido en un conjunto de competencias que la asignatura o carrera debería considerar.
Entonces, en este caso igual, ¿no? Cuando pensamos en la finalidad, y la finalidad será el elemento que nos permita a responder, ¿no? O dar respuesta a esa problemática concreta del contexto. Al ser una asignatura, obviamente no va a dar respuesta a todas, ¿no? Sino a alguna de estas problemáticas que surgen del contexto. Finalmente está la condición de calidad, que es el conjunto de requerimientos, ¿no? O estándares, ¿no? Requisitos, ¿no? Que se requieren para garantizar la calidad y del desempeño esperado, ¿no? Y obviamente definir la complejidad de este desempeño. Hasta aquí, ¿tenemos alguna consulta? Sí, licenciado. ¿Hay alguna, no entendí, hay una diferencia entre condición de calidad y de referencia, puede ser? Sí, son en realidad la misma expresión. Cuando hablamos de condición de calidad, estamos hablando de aquellas condiciones o requisitos que van a garantizar la idoneidad del desempeño. Y cuando hablamos de referencia, también son aquellos que deben, ¿no? Tomarse en cuenta como las condiciones bajo las cuales el desempeño está bien considerado, ¿no? Bien desarrollado. ¿Podría hacer un pequeño ejemplo de cómo utilizar lo que sería la acción en el verbo y el objeto? Claro que sí. La calidad, condición de calidad de alguna materia o algún... Sí, usted me entiende, ¿no? Lo que me refiero, por favor. Sí, fíjense que estamos con el ejemplo que está en pantalla. Voy a ir subrayando. Vamos a ver si nos habilita el puntero. Permítame. Aquí está. Cuando hablamos en este caso, por ejemplo, ¿no? El verbo es gestiona, ¿no? Entonces, hablamos de gestiona como un verbo complejo. Para llegar a gestionar, ¿no? En este caso, hay un conjunto de subdesempeños que se van a realizar, ¿no? Que enseguida los vamos a observar, pero la gestión, en todo caso, es un verbo complejo que supone diferentes subprocesos. Por lo tanto, es un verbo válido para este tipo para una asignatura. En este caso va a ir ligado también al objeto, que en este caso se plantea como procesos de investigación. Entonces, este es el asunto central de una asignatura que tendría que llamarse o taller de tesis, ¿no? O trabajo de grado, ¿no? Porque permitiría identificar que son procesos de investigación los que se pretende desarrollar en esta asignatura. Así, hasta el momento sería la acción, gestiona, el objeto o sustantivo, procesos de investigación, ¿no? ¿Cuál sería la finalidad de estos procesos de investigación en respuesta a las necesidades del contexto, ¿no? La producción o el aporte al conocimiento, que es lo que se espera generalmente de una investigación. Por eso, en este caso, la finalidad es producir conocimiento. Ahora, ¿cuáles son esos conjuntos de requisitos o condición de calidad que va a garantizar el adecuado o la adecuada gestión de esta investigación? Serán aquellos requerimientos institucionales, ¿no? Guiados por un plan de acción. Entonces, formulados así los 4 elementos, al final se redacta en una sola redacción, ¿no? Lo que supone la competencia, que en este caso sería, ¿no? Gestiona los procesos de investigación en una determinada área del ejercicio profesional con el fin de producir nuevo conocimiento, teniendo en cuenta los requerimientos institucionales y el plan de acción que se haya establecido para el efecto. Entonces, fíjense, esta competencia tranquilamente corresponde a una asignatura, ¿no? De taller de tesis, proyecto de grado, ¿no? Que hay generalmente en todas las carreras.
Yo quería hacerle una pregunta, licenciado. ¿En la matriz número 2 nos indica solo una competencia o son varias como anteriormente hicimos en otros trabajos? Efectivamente, enseguida vamos a llegar justo al punto. Vamos a usar la matriz con una sola competencia, porque cada asignatura solo debe estar orientada por una competencia. Y asimismo se utilizará entonces un solo verbo, un solo objeto, Así es, una finalidad. así es. Gracias. Se aconseja usar un solo verbo. ¿Por qué? Porque este verbo tiene que desagregarse en los elementos de competencia, ¿no? Que son los subdesempeños. Si son dos verbos, por cada verbo hay que desagregar un elemento, más de un elemento. Entonces, por tanto, se complejiza la formulación. Por ello, solo, ¿no?, debe plantearse un verbo de desempeño, ¿no?, para la redacción de la competencia. ¿Podemos seguir o hay alguna consulta antes de seguir? ¿Puede tener dos finalidades o más? Sí, la finalidad puede ser que la asignatura, ¿no?, pueda dar respuesta a más de una problemática de la sociedad. Eso sí es posible. Claro, porque, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Lo que sería una persona que es abogado, ¿no? Que está haciendo como derecho tributario, ejemplo, ¿no?, que quiere dictar. Uh-huh. ¿No? Entonces, directamente va a gestión tributaria y pago de impuestos y esas cosas, ¿no? Pero hay otras materias o otras asignaturas que engloban muchas cosas, muchas, tiene mucho campo, Así es. ¿no? No es solamente dirigido hacia una persona, hacia algo, está entrelazado entre todo. Entonces, ¿cómo haríamos en eso? ¿Podemos usar más objetos o más finalidades? No, hay que tratar de identificar primero en el objeto cuál es el asunto central del que trata, ¿no? ¿Cuál es el objeto central de la asignatura? Generalmente está identificado en el título de la asignatura, generalmente. En algunos casos suele ser un poquito más complejo en su redacción, pero generalmente es el asunto del que trata la asignatura, ese es el objeto. En el caso de la finalidad, puede ser que la asignatura, ¿no?, por sí sola aporte a más de una finalidad. Eso es posible, ¿no? Pero tampoco necesitamos con una sola asignatura responder a todo lo que la carrera espera desarrollar, ¿no?, de cara a la sociedad. Puntualmente es mejor identificar en qué está aportando, ¿no?, en cuál es su aporte principal como respuesta a estas necesidades o problemas del contexto. Su principal aportación sería más que todo, ¿no?, de esa asignatura. Así es, en respuesta a qué problemática de la sociedad. Veremos de repente en más ejemplos cómo esto se precisa. Sigamos. Entonces, aquí tenemos un poco la descripción de cada uno de los elementos que vimos hace un momento. Está el verbo de desempeño, así también se llama, ¿no? Se llama verbo de acción o verbo de desempeño. El objeto de conocimiento o acción, la finalidad, la condición de calidad y también una descripción de lo que se espera, ¿no? Ahí vemos que se elige un verbo de acción de acuerdo a lo que se desarrollará en la asignatura o módulo. Se sugiere un solo verbo en presente indicativo y debe reflejar acciones observables. En lo posible que sea un verbo complejo. Entonces, por esta razón es importante un solo verbo. Ahora, hay como dos tendencias en la elección del verbo, ¿no? Hay unas literaturas que sugieren usar el verbo indicativo, como lo vamos a hacer nosotros, pero hay otras, ¿no?,
que prefieren usar el verbo en infinitivo. Tampoco se complejiza demasiado. En vez de gestiona, es gestionar, ¿no? Entonces, ahí el verbo solo cambia la forma, ¿no?, de su conjugación, ¿no?, para la formulación. En cuanto al objeto, ¿no?, son objeto o ámbito en los cuales se recae la acción, ¿no? Debe ser identificable y comprensible en la competencia. Y por ello les decía, es importante identificar cuál es el nombre de la asignatura, y generalmente el nombre de la asignatura identifica también el objeto central del cual trata la asignatura. La finalidad, ¿no?, cuál es el propósito de la acción, y puede, como decíamos, tener una o varias finalidades, pero sin exagerar, porque es solo una asignatura, ¿no? No es todo el plan de estudios que va a mostrarse y a definirse. Entonces, por eso conviene también precisar cuáles son las finalidades en las que va a aportar, ¿no?, la asignatura en relación a las problemáticas de la sociedad. La condición de calidad, este conjunto de parámetros que van a buscar asegurar la calidad de la acción o la actuación, ¿no?, y debe de evitarse la descripción detallada, ¿no?, de la calidad, ¿no?, cuando se realiza o se desagregue. Por ejemplo, sabemos que en algunos aspectos, por ejemplo, ya son normativas definidas, ¿no? Son o leyes o algunos procedimientos técnicos o alguna disposición que regula la actuación del profesional en su campo, ¿no?, de lo que supone el objeto de conocimiento. Entonces, eso debe precisarse, ¿no?, y evitar entrar en demasiado detalle, ¿no? Es decir, si la parte genérica es importante. Ahí les dejo algunos verbos que son aconsejables, ¿no? No son todos, obviamente, pero son aquellos que pueden reflejar estos desempeños complejos. Hay que evitar verbos como comprende o desarrolla, ¿no?, excepto que se pueda plantear esto en el ámbito, por ejemplo, de la informática. En el ámbito de la informática, el verbo desarrolla tiene su consecuencia, ¿no? Es decir, es un verbo complejo que supone un conjunto de acciones, ¿no?, en el desarrollo propiamente de la construcción de un software, de un sistema, etc. Excepto ese ámbito, ¿no?, los otros ámbitos deben evitar el uso de verbos como o comprende o la comprensión o el desarrollo, porque son abstractos y no corresponden efectivamente al ámbito que se está trabajando. Aquí les presento otro ejemplo en el caso de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y la asignatura Control 1, ¿no? Ahí usamos el verbo aplica, ese es el desempeño o el verbo. El objeto son las técnicas de análisis y diseño de sistemas de control en el tiempo continuo. La finalidad, ¿no?, para el desarrollo de procesos de automatización y control industrial. Y la condición de calidad, de acuerdo a la normativa establecida y las especificaciones técnicas. Entonces, fíjense, ahí se está identificando claramente cuáles son los componentes con diferentes colores. Entonces, es aconsejable didácticamente al inicio identificar así con colores, ¿no?, cada componente, para que nos demos cuenta que están presentes cada uno de ellos, ¿no?, en la definición de la competencia. Ahí está justamente la matriz número 2 de la que hablaba una de las compañeras. Es la que vamos a usar para la formulación de nuestra competencia, identificando la carrera, la asignatura y además del semestre, porque eso es importante, ¿no? El verbo de acción que vamos a elegir tiene que corresponder también al grado, al nivel de desarrollo de la formación profesional. Por ejemplo, si estamos planteando una competencia para un primer semestre, no podemos pedirle directamente, por ejemplo, en el ámbito de sistemas,
que haga la aplicación directa. En el ejemplo anterior no podemos pedirle que haga la aplicación directa porque todavía se supone que en un primer semestre se desarrollan las bases, lenguajes, ¿no? o aspectos fundamentales, ¿no? de lo que tiene que conocer. Por lo tanto, no corresponde ese verbo de acción a un primer semestre. En cambio, para semestres de sexto, séptimo o octavo, ahí ya sí el verbo de acción puede ser el verbo aplica, por ejemplo, ¿no? Porque ya se supone que ha hecho un proceso de desarrollo en su formación profesional y ya puede desarrollar ese tipo de desempeños. Por lo tanto, el verbo de acción dependerá de la ubicación de la asignatura en el plan de estudios. Esta matriz tiene dos partes. La primera parte que supone la formulación de la competencia y una segunda parte que supone la validación. Y son preguntas que nos van a ayudar claramente a saber si estamos yendo por un buen camino en la formulación de la competencia. La pregunta es, ¿se trata de un actuar complejo? ¿Se trata de una competencia? ¿Está ligada al ejercicio de una labor profesional? ¿Es evaluable? ¿Tiene los componentes mínimos para que sea evaluable? Es decir, hay un objeto, hay una condición de calidad. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en la actividad primera que se solicita en esta semana, o más bien en la segunda, perdón, que es usar la matriz 2 y hacer la formulación de nuestra competencia. ¿Preguntas hasta aquí? Yo tengo una consulta. Por ejemplo, hay carreras, no sé, voy a poner un ejemplo, administración, ¿no? Y hay varias carreras que llevan esa materia. Y administración, por ejemplo, es única en todas, ¿no? Administración 1 es lo mismo que administración, es lo mismo que se pasa en ingeniería comercial de administración, es lo mismo que se pasa en no sé, en otras carreras, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que poner una carrera o las carreras también donde ingresa la asignatura. Entiendo lo que quiero decir. Por ejemplo, en mi caso, en lo que sería comercio exterior, hay para ingeniería comercial, lleva la materia de comercio exterior. Comercio internacional lleva la materia de comercio exterior. Y comercio exterior hay una materia que específicamente se llama comercio exterior. Podríamos hacerlo así con delimitaciones o directamente lo simplificamos y ponemos solo una. Conviene en este caso especificar, ¿no? Que sea la carrera de identificar cuál es la carrera y cuál es la asignatura. ¿Por qué? Aunque es posible que haya materias comunes en una facultad, ¿no? Que tiene carreras con materias similares en un primer semestre o en un determinado semestre, el énfasis que se le da, ¿no? Ya va direccionada a la carrera en concreto. Es decir, va a haber alguna unidad en la que se especifique ya no solamente la generalidad, sino algunos contenidos vinculados directamente a la carrera en cuestión. Entonces, por lo tanto, vale la pena especificar para qué carrera. Licenciado, ¿podría hacer un ejemplo, si es posible, para responder a la segunda pregunta que dice, ¿se trata de una competencia? ¿Cómo sería una no competencia? A ver, cuando hablamos de que se trata de una competencia es si está considerando los 4 elementos de su construcción o formulación. Ahí sabemos que es una competencia, ¿no? Cuando está considerando los componentes previstos que son verbo de acción, objeto, producto, finalidad y condición de calidad. Entonces ahí sí podemos decir si se trata de una competencia porque considera los 4 elementos. Entonces hay que responder el por qué también, porque medio como son preguntas de sí y no, medio decía solo es poner sí, pero también hay que poner el por qué, yo supongo.
Así es. En la ficha lo que se trata es de conseguir una respuesta que responda a la pregunta, ¿no? Se trata de un actuar complejo. ¿Cómo sabemos que se trata de un actuar complejo? El verbo de acción tiene que ser un verbo complejo. Se trata de una competencia, se tratará de una competencia siempre y cuando considere los 4 componentes. ¿Está ligada al ejercicio de una labor profesional? Efectivamente, ¿no? Si esta se ha identificado dentro de una asignatura, digo dentro de una carrera, está ligada a una asignatura del perfil, ¿no? O del plan de estudios de esa carrera. Por lo tanto, ahí viene una aclaración. Es importante para definir nuestra competencia tomar pie, ¿no? del plan de estudios de la carrera y tomar en cuenta de aquellas que están existentes, ¿no? en el plan de estudios. Puede ser tanto de pregrado o posgrado si es que alguien está desempeñándose también o piensa desempeñarse en el ámbito de la formación posgradual. En ese caso será carrera o programa, ¿no? En vez de asignatura será módulo, ¿no? Ha habido algunos casos que hemos tenido en otras versiones que han hecho este ejercicio también. Pero lo importante es saber que se trata así de una labor profesional vinculada a una carrera, ¿no? con un plan de estudio. Licenciado, perdón. Mencionó usted que para el verbo, para escoger el verbo, implica mucho el nivel o el semestre en el que se lleva la materia que hemos elegido, ¿verdad? Así es. Entonces, si es una materia que se lleva pues al comienzo, no sé, en tercer semestre, es de fundamentos teóricos más que nada, ¿qué verbo se podría usar, digamos, si la finalidad no va a ser una tesis, porque recién está al comienzo, ¿no? de la carrera? Serán verbos, por ejemplo, vinculados a caracteriza, describe, determina, identifica, ¿no? Dependiendo, obviamente, cuál es el objeto, ¿no? Hay un conjunto de verbos, ¿no? Como sugerencia para la definición de cuál es el verbo más adecuado, pondremos también en la plataforma, y ya les anticipo, el poder utilizar, por ejemplo, si alguno ha escuchado la rosa de Bloom, ¿no? o la categoría de verbos, ¿no? de Bloom, que plantea justo una gradualidad de diferentes verbos que permiten identificar niveles de desarrollo cognitivo. Entonces, eso va a ayudarles a definir con propiedad el verbo de acción. Entonces, yendo para atrás, ¿no? Fíjense, aquí hemos puesto algunos verbos nada más, pero hay un conjunto de verbos que conviene ver justamente en esta propuesta que hace Bloom de las diferentes habilidades, ¿no? cognitivas que pueden desarrollarse en el ser humano. Entonces, en relación a ello pueden ver ustedes esta propuesta de definir el verbo de acción. Pondremos el enlace o, si es posible, el recurso lo agregaremos en sus materiales, que será así como la rosa de Bloom o la estructura de verbos, ¿no? de Bloom. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Continuamos? Entonces, esta es la primera actividad, la segunda actividad de esta semana que hay que realizar. Lo siguiente, una vez que tenemos definida la competencia, entra el segundo elemento, que es justo los elementos de competencia. Y se denominan así a los desempeños más concretos de una unidad de competencia o de una competencia como tal. Si vemos la desagregación, una vez que identificamos la competencia, tenemos que desagregarlo en elementos de competencia, que son de desempeños más concretos,
estos elementos de competencia se operativizarán en diferentes tipos de saberes, ¿no? Y esta es la parte de la formación integral a la que apuntamos, considerando el saber ser, saber conocer y el saber ser. Esto forma la parte integral de la propuesta por competencias y que veremos que se identifican al final a través de criterios de desempeño y evidencia, ¿no? Entonces, estos serán el conjunto de elementos curriculares que vamos a integrar en la primera parte de nuestro plan de asignatura o plan global, ¿no? que desarrollaremos en el módulo. Esta es otra presentación de la misma estructura, ¿no? Tenemos la competencia y de este elemento de competencia deben desagregarse en desempeños menores, ¿no? que sumados uno a uno nos permitan alcanzar la competencia. Cada elemento debe operativizarse en 3 tipos de saberes, ¿no? El saber hacer, conocer y ser, ¿no? Y al momento de concretar la competencia, ¿no? Debemos hacernos, al momento de redactar los elementos de competencia, debemos hacernos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué debe un profesional hacer primero para lograr, ¿no? en este caso, la competencia? Luego, ¿qué debe hacer después y qué debe hacer después? Entonces, se propone hacer un listado de posibles desempeños que debe realizarse para lograr la competencia y luego colocarlos en un orden progresivo. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? En progresión. Entonces, esto nos va a permitir tener identificadas las habilidades o desempeños, ¿no? menores que logrados alcanzarán el desarrollo del desempeño mayor, que es la competencia. En este ejemplo, ¿no? aquí está el elemento de competencia, a diferencia de la competencia, solo tiene 3 componentes. En este caso, el verbo de desempeño, el objeto o sustantivo y la condición de calidad o referencia. En este ejemplo, ¿no? nuestro verbo será diagnostica, el objeto sustantivo, el mantenimiento del sistema de suspensión automotriz y la condición de calidad de acuerdo a especificaciones técnicas. La redacción final de nuestro elemento de competencia sería diagnostica el mantenimiento del sistema de suspensión automotriz de acuerdo a especificaciones técnicas. Entonces, fíjense cómo están presentes los 3 componentes. ¿Qué elemento no está presente que sí estaba presente en la competencia? La finalidad. Correcto. Finalidad. Correcto. Entonces, fíjense, el elemento de competencia carece de finalidad porque eso ya está definido en la competencia. Entonces, aquí simplemente definimos esos 3 componentes que son la acción o verbo, ¿no? el de desempeño, el objeto sustantivo y la condición de calidad. Esta es la matriz que van a elaborar. Enseguida les voy a mostrar cómo está la matriz, pero aquí podemos ver cómo se plantea justo a la competencia, ¿no? que en este caso, retomando el ejemplo anterior, en el ámbito automotriz, ¿no? en el ámbito técnico, diríamos, lo que se persigue es que planifica el mantenimiento de los sistemas de suspensión, dirección y frenos automotrices de acuerdo a especificaciones técnicas. Esta es la competencia. Y desagregaremos, ¿no? en 4, ¿no? elementos de competencia. Fíjense, diagnostica el mantenimiento del sistema de suspensión de acuerdo a especificaciones técnicas, planifica el mantenimiento del sistema de dirección automotriz, ejecuta el mantenimiento del sistema de frenos y elabora un presupuesto de mantenimiento considerando la oferta y demanda del mercado. Fíjense, es una progresión de habilidades o desempeños menores que sumados nos van a dar el desempeño mayor, que en este caso es planifica el mantenimiento de los sistemas de suspensión, dirección y frenos automotrices.
Entonces, en este ejemplo se puede ver cómo cada verbo utilizado, ¿no? Es, excepto el segundo, que es, fíjense, excepto en el segundo, que es importante hacer notar, ¿no? Que no debería repetirse. No debería repetirse. Aquí podríamos cambiar, ¿no? Diseña, ¿no? El mantenimiento del sistema de dirección automotriz, ¿no? En vez de planifica. Ahí ha habido un error. Pero hay un principio, que los verbos a utilizar no pueden ser mayores o iguales que el verbo que se utiliza en la competencia. Entonces, fíjense que aquí el diagnóstico no es mayor que la planificación, el diseño tampoco debería ser mayor que la planificación, la ejecución tampoco, y la elaboración de presupuestos tampoco. Entonces, sumados progresivamente esos verbos, tienen que darnos el desempeño mayor, que en este caso es la planificación. Lo que se espera al final es que ustedes igual hagan la reflexión en base a la matriz que les presento. A continuación, el ejercicio también de la validación, ¿no? Una vez que plantean la desagregación, hacen también el ejercicio de la validación. Igualmente, hemos planteado algunos verbos que nos permitan identificar, ¿no? Aquellos más adecuados para la formulación de los elementos de competencia. Y esta es la matriz que se debería llenar, ¿no? Como parte de la actividad 3 de esta semana. Entonces, ahí estamos planteando 3 elementos de competencia con la siguiente observación. Se ha propuesto que se plantea que el ejercicio didáctico esta vez se puedan plantear para asignaturas que tienen una carga horaria de 80 horas, ¿no? Que pasan clases 2 veces por semana, un número de 3 a 4 elementos de competencia, porque equivalen más o menos al desarrollo de un mes y medio, el desarrollo de cada uno de ellos en la práctica. En cambio, si hay asignaturas, por ejemplo, en Derecho, que tienen plan anualizado, en ese plan anualizado generalmente debería considerarse entre 5 a 6, ¿no? elementos de competencia, porque es una asignatura que tiene todo el año, ¿no? Y con 2 sesiones durante la semana. Entonces, bajo esos criterios es que tenemos que plantear nuestros mínimo 3 elementos de competencia, si es una materia de 80 horas que pasa 2 clases por semana. Si fuera una asignatura que pasa menos horas, como son 40 horas, ¿no? Y solo pasa una vez a la semana, un mínimo de 2, ¿no? Elementos de competencia. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, yo tengo una consultita. En la matriz que usted nos ha mandado a la página, dice copiar la competencia redactada en la matriz 1. Correcto, sí, aquí hay un error. Si en la presentación está un error, presentación debería ser 2, porque la matriz 1 es la que hemos hecho para la justificación. Perfecto. Entonces tiene que ser matriz número 2. Sí, sí, porque en esta estamos, en la actividad anterior hemos hecho la definición de la competencia. Entonces, en esta matriz lo que pedimos es que copien aquella competencia ya definida, es decir, no hay que hacer otra, sino copiar la que hacemos y en base a esa desagregar los elementos. Ya, perfecto, porque no estaba entendiendo entonces en ese sentido. Perfecto, gracias. Muy bien. Hasta aquí me parecería útil. La siguiente parte la vamos a explicar el siguiente jueves, pero hasta aquí me parecería útil ver si hay algunas consultas para que no nos gane el tiempo en la reunión. Licenciado, perdón, entré un poquito tarde. No sé si al inicio del video tal vez explicó lo de la tarea número 1 del foro.
Esa en realidad era, se les pedía comentar respecto a lo que saben sobre, o lo que conocen sobre esta aplicación. Ah, ya, ok. Pero, bueno, hoy día no entré, ayer pero entré y no dejaba comentar ni escribir nada. Ahora no sé si ya está solucionado. Voy a ver, quizás se trata de alguna configuración, pero no debería de haber dificultad. Ya se puede dejar los comentarios, licenciado. Sí, sí. Ah, ya, gracias. Sí, no, hoy no entré, entonces voy a revisar. Gracias. Puntualmente, en relación a esta matriz número 3, que es la actividad 3 de esta semana, ¿hay consultas? Hola. Estamos un ratito, estamos leyendo bien las. ¿Entre cuatro jugar? ¿Perdón? No se les... Pero si es una chelita más, pues hay que ser cuál sería. Yo creo que al momento de elaborar el documento van a surgir las preguntas, pero hasta el momento, pues, de mi parte está claro. Licenciado, a modo de reforzar, no sé si podría subir esta presentación que realizó, porque Sí, ahí tiene un ejemplo, ¿no? Me parece oportuno. Claro, claro. Solamente vamos a, como hemos explicado hasta ahora, solo vamos a llegar hasta esta matriz 3 y el jueves vamos a hacer la aclaración desde el tema de los saberes. Las lecturas que nos mandó también nos guían, ¿no, licenciado? Así es, justamente para realizar esta actividad les aconsejo leer justo las orientaciones para la desagregación o redacción de la competencia, ¿no? De los elementos curriculares. Ahí está igual simplificado cada uno de estos pasos. Y dime, ¿dónde es la vuelve a ¿qué otra dice? Bien. ¿Hay alguna consulta más? Licenciado, una consulta. ¿El verbo practicar cree que aplique para como verbo de desempeño? ¿Es un verbo complejo, practicar? ¿O entraría como un verbo en...? Depende de la asignatura. El banco unión grave lleno, Carmen. El banco unión grave lleno es donde tu puerta. Dependería de la asignatura. Bueno. Puede ser útil, pero hay que ver para qué asignatura se plantea ese verbo. Podemos consultarle al momento de estar haciendo el trabajo lo que sería si está bien el verbo para la asignatura, porque como usted sabrá, casi todos son de una rama de la pedagogía, de las áreas de las ciencias sociales. En cambio, nosotros estamos en otro tipo de área, comercial, más enfocada hacia otro lado. Es un poco difícil para nosotros añadir esto, porque yo lo que quisiera saber es si nos puede dar una manito en eso. Y como tal, vamos a hacer la respuesta ágil, ¿no? Al ejercicio que ustedes hagan, vamos a darles la respuesta ágil también cuando suban su tarea, les vamos a hacer la devolución casi inmediata, porque vamos a tener 3 días para cada una de las actividades. Entonces, a través de ese medio va a ser también posible hacer la corrección, revisión, ¿no? directa de sus actividades. Una sugerencia, le dicen, a modo de práctica para esta actividad, no sé si podríamos abrir un documento en Google Drive y trabajarlo así en conjunto.
Veremos. Como un ejemplo, ¿no? Habíamos propuesto hacer esto, pero claro, eso suponía que todos tengan cuentas de correo en Gmail, ¿no? Podríamos hacer algún ejercicio. Ahora, si alguno puede, directamente puede crear ahí su documento y ahí hacemos los comentarios y correcciones de forma más ágil. Exacto, puede ser. Eso dependería del manejo que cada uno tenga, ¿no? Entonces, por el momento no pondremos como condición, pero sí les aconsejaría para más adelante tener su documento final, ¿no? Que puedan alojarlo en el Drive, que luego eso van a conservarlo hasta el final, ¿no? En los otros módulos. Pero por el momento no es un requisito. Licenciado, entonces, ¿podríamos, antes de subir a la plataforma, crear el documento en el Drive y agregarle a usted para que nos haga algunas correcciones? ¿O simplemente... Ah, ya, ok. Sí, es más Su fácil. correo, licenciado. Está puesto en la plataforma. Cuando entren, es facilísimo de colocar. Ah, ya, ok. Muchísimas gracias. Bien. ¿Hay alguna aclaración, alguna consulta antes de ir concluyendo nuestra sesión? Si alguno desea, mientras, si tiene dificultad en la formulación, manden un audio, ¿no? o una imagen de lo que están haciendo, y también por el audio, ¿no? Les podremos mandar alguna sugerencia de mejora. Licenciado, una consulta. Hace un momento indicó que este documento o de ese documento de la determinación de la competencia y los elementos va a ser el que llevemos hasta el final en los siguientes módulos. Sí, el producto en realidad del diplomado es este plan de asignatura, que lo van a ir completando con otros elementos más, ¿no? En los siguientes módulos, pero este es el inicio de ese documento final. Perfecto. Hasta el momento he entendido todo, licenciado. Muy bien, hagan la práctica, ¿no? Hagan la práctica y van a ver que no es nada complejo, pero sí determina que mínimamente vean el plan de estudios de la carrera para la cual están elaborando el plan de asignatura y ubiquen la asignatura, ¿no? En el semestre que corresponde. Eso les va a permitir tener una idea de qué es lo que esperan desarrollar en el estudiante con la asignatura y les va a ayudar a la formulación de la competencia. Bien, si no hay alguna consulta más, entonces yo enseguida voy a colgar esta presentación para que les sirva de pauta y también el recurso que les dije de la rosa de Bloom, donde está caracterizado este conjunto de verbos de desempeño según el tipo de habilidad cognitiva que pretende trabajar. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Ya entendí muy bien. Muchas gracias, licenciado. Licenciado, buenas noches. Muy bien, entonces, hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Buenas noches. Hasta el jueves.